Muy buenos días. Les saluda el pastor Luis Azofeifa desde Grecia y en esta mañana vamos a hacer una transmisión muy especial y va a ser para la Iglesia Sol de Justicia y para la Iglesia Fuente de Fe en Turrialba. Estamos iniciando el mes de agosto y estamos exactamente cumpliendo 5 meses de tener toda esta situación difícil, y el mes de julio fue un mes muy difícil, de muchos contagios, muertes, y gente en cuidados intensivos y muchas otras cosas. Así que bienvenido en esta mañana. Hoy vamos a tener una palabra, una administración bajo el tema rompiendo maldiciones generacionales. Así que alístese ahí, como siempre estamos diciendo, de que usted tiene que sentarse, pararse, poner la pantalla, usar algún dispositivo que le ayude a levantar el sonido de la transmisión. Así que en esta mañana vamos a presentar a la pastora Zulay para desarrollar el tema y tener un tiempo de alabanza también. Bienvenido y espero que usted sea muy bendecido en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Un saludo a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Estamos muy contentos en este día por todo lo que el Señor nos ha estado dando, nos ha estado hablando. Y en este mes de julio que acaba de pasar, porque ya estamos en el mes de agosto, en este mes de julio estuvimos en una batalla espiritual, estuvimos hablando del tema guerra espiritual. Entonces vamos a concluir prácticamente todo lo del mes de julio, que nos faltaba esta parte importante, y quiero hablar del tema en esta mañana, rompiendo maldiciones generacionales. Así que saque su Biblia, busque su Biblia en Éxodo capítulo 34. Voy a leer para ustedes. Dice así, verso 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta palabra es tremenda porque nos recuerda un momento importante que tuvo Moisés con Dios en el monte. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, que él quería manifestar su gloria a él. Entonces vemos cómo Dios en esta segunda oportunidad le revela un secreto muy grande a Moisés. Y le dice que Él es Dios misericordioso y piadoso, que Él es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y hay una parte que dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Quiero leer para ustedes de un libro, la introducción de un libro que se llama también Rompiendo Maldiciones Generacionales, precisamente. Y lo escribe una mujer que se llama Marilyn Hickey. Es una mujer tremenda, una evangelista tremenda, y ella empieza una consejería con una joven, y ella le dice, ¿has estado casada? Ella le dijo, sí. ¿Cuántas veces? Le dijo ella, 3. ¿Cuántos niños has tenido? Le dice, 4. Y le dice, ¿cuántas veces has estado casada? Y le dice, este es mi 3er matrimonio. Resulta que su mamá también había pasado la misma situación. Había estado casada, se había divorciado varias veces, había tenido varios hijos. Igual la misma situación estaba pasando ella. Entonces le dice, ¿sabes que crecerán tus hijas? Le dice, y se casarán y se divorciarán 3 veces y te quebrantarán el corazón, porque tu madre se encuentra
bajo una maldición generacional sexual. Ella estuvo metida en toda clase de basura y tú te encuentras en la misma condición de ella o en la misma situación de ella. Y estás tomando las mismas decisiones y verás, tus niñas también lo harán. Ella dice que la muchacha decía, esto es como una bofetada. Pero la hermana Marilyn Hickey dice, es mejor recibir una bofetada de la palabra de Dios y no cometer grandes equivocaciones. Entonces, más o menos esta es la idea de cómo se arrastra una generación de maldición. Y esto lo vemos en familias completas. Familias que usted dice, pero ¿qué está pasando en mi familia? ¿Por qué mi padre fue alcohólico? ¿Por qué mi abuelo fue alcohólico? ¿Por qué mi mamá anduvo metida en todo pecado sexual? ¿Por qué resulta que yo también anduve en pecados sexuales y ahora mis hijas también están involucradas en pecados sexuales? Esto es una generación de maldición de generación en generación. Yo quiero leerles también un poquito aquí acerca de, ella comparte la historia de un hombre que se llamó Mac Jukes. Dice que era un ateo. Se casó con una mujer impía que no conocía de Dios. Fue posible ubicar a casi 550 de sus descendientes. Dice, 300 murieron en la pobreza, 150 eran delincuentes, 7 de ellos asesinos, 100 eran borrachos, alcohólicos, y más de la mitad de las mujeres eran prostitutas. Luego menciona a Jonathan Edwards. Dice que era contemporáneo de Mac Jukes. Era un cristiano devoto que le concedió el primer lugar a Dios. Se casó con una mujer llena de Dios y fue posible ubicar a sus descendientes. Y vamos a ver qué pasó con la historia de Jonathan Edwards. Dice, 295 de ellos se graduaron en la universidad, de los cuales 13 fueron rectores de la universidad y 75 fueron profesores. 3 fueron elegidos senadores de los Estados Unidos, 3 fueron gobernadores estatales, otros fueron enviados como embajadores a países extranjeros, 30 fueron jueces, 100 fueron abogados. Uno de ellos fue el decano de una excelente facultad de Derecho. Bueno, fueron también doctores, fueron también misioneros. Toda la descendencia de este varón de Dios, Jonathan Edwards, junto con su esposa, trajeron gran bendición a la nación de los Estados Unidos. Dice, ni uno de los descendientes de la familia Edwards suscitó inconvenientes para el gobierno de los Estados Unidos. Y ella dice, si seguimos a Dios, le servimos, oramos, vivimos según su palabra y permanecemos dedicados a Él, nuestros hijos y nietos crecerán y le darán trabajo al diablo. Esta es la idea que les estoy dando acerca de lo que es una maldición generacional, acarrear herencias de maldición. Como dice mi esposo siempre, y él aconseja a los jóvenes, si usted empieza a hacer las cosas bien, las cosas saldrán bien. Todo lo que empieza bien, termina bien. Todo lo que comienza mal, termina mal. Es ahí la importancia de la formación de nuestras familias y las cosas que nosotros transmitamos de una generación a otra. Y por esa razón, en esta palabra, cuando Dios se le revela a Moisés, le está diciendo que visito la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y por eso es que nosotros vemos generaciones tras generaciones, de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación, y decimos, pero ¿cómo es posible que nuestra familia haya sido un desastre? Solamente borracheras, solamente pecados sexuales de toda índole, solamente fracaso, ruina, miseria, dolor, frustración, amargura, división, disensión, pleitos, contiendas. Pero aquí en la palabra del Señor, Dios le está diciendo a Moisés, pero yo soy un Dios misericordioso, un Dios que traigo bendición hacia las generaciones, si se vuelven a mí. Y usted va a encontrar
ahí en la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 30, donde Dios le dice a su pueblo también, estas son las condiciones para la bendición y para la restauración de los pueblos, de las naciones, de las familias. Una de las causas terribles que vemos en el mundo, en todo el mundo, porque en el caso de mi esposo y yo, que hemos sido misioneros y hemos trabajado en diferentes naciones y hemos escuchado las historias que se dan en las diferentes naciones, no solamente en Costa Rica, sino en muchas naciones, y todo lo que vemos a través de la historia, aún dentro del pueblo de Dios, son los pecados sexuales. Y esto es algo terrible. Vemos que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue seducido y fue tentado a pecar. Vemos una historia que se da en Génesis capítulo 9. Yo quiero que usted lo vea conmigo. Génesis capítulo 9 y el verso 20. Ocurrió algo desagradable, algo horrible, que ni siquiera podíamos imaginar cómo pasó eso. Pero dice que Noé se embriaga. Desde el verso 18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Set. Bueno, y ahí cuenta la historia, ¿verdad? Y dice, y bebió del vino, y se embriagó, dice el verso 21, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros de maldiciones? Y esto se da mucho en las familias. Y las familias se enojan, se molestan, y muchas veces los padres maldicen a los hijos con alguna palabra. Ahora que vas a ser un fracasado, ahora que no vas a triunfar, ahora que tu vida va a ser un completo fracaso. En este particular, Noé cometió un grave error. Se embriagó, dice la palabra del Señor, y se desnudó. ¿Por qué? Una persona ebria, una persona borracha, puede hacer muchas cosas que jamás nos podemos imaginar. Y aquí ocurrió algo horrible. Entonces, como que aparentemente en el Antiguo Testamento los hijos no podían ver a sus padres desnudos. Eso era abominable, y de hecho Dios lo estableció, que eso no podía ser, que los hijos vieran a los padres desnudos. Y ellos por instinto decidieron, los dos hermanos, envolver a su padre para no verlo. Pero el hombre estaba desnudo y borracho. ¿Qué estaba haciendo desnudo? No lo sabemos. Y borracho, imagínense, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzó a gestarse un asunto en la embriaguez, en las borracheras. Dios hizo al hombre perfecto. Desde el principio Dios hizo al hombre perfecto. Dios lo hizo completamente apartado del pecado. Dios quería que el hombre fuera santo, que tuviera una comunión con él. Pero vemos desde el libro de Génesis, desde que entró el pecado en Adán, en Eva, y luego de generación se vino sobre Caín y Abel. Y dice la palabra del Señor que Caín mató a su hermano Abel. Desde ahí comienza a gestarse el pecado. Y si usted lee el libro de Génesis en adelante, ahí después del pecado original, se va a encontrar. Dice que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Entonces comenzó a haber pecado de adulterio, pecado de fornicación, pecados sexuales terribles, pecados de homosexualismo. Usted va a encontrar en la Escritura. No era el pensamiento de Dios de que dos hombres estuvieran juntos. El pensamiento de Dios siempre fue establecido: varón y hembra los creó Dios. Así fue como Dios lo estableció. Entonces, vamos a descubrir en la Escritura, cuando Dios dice: no hagas esto, no hagas lo otro, porque si no, te va a sobrevenir esto. Y vemos desde el Antiguo Testamento de que por algo Dios estableció y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Porque Dios quería
que de esa unión de varón y mujer naciera una descendencia, dice la palabra del Señor en Malaquías, una descendencia santa para él. Pero vemos que el hombre, el pensamiento del hombre siempre fue de continuo solamente el mal. Y por causa de esto venían las maldiciones. Y el Señor le dijo al pueblo de él en Deuteronomio capítulo 28, si obedeces a Jehová tu Dios, si caminas en ordenanza delante de mí, si obedeces mi palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero si desobedeces, vendrán maldiciones sobre tu vida y te alcanzarán. Y aquí entonces la respuesta del por qué nosotros decimos, pero ¿qué está pasando en esta familia? ¿Por qué siempre ocurre algo en esta familia? ¿Por qué siempre pasan situaciones tan negativas en esta familia? ¿Qué es lo que persigue? Es como que si una maldición le persiguiera. Y eso es exactamente lo que ocurre. Vemos de que pasa de una generación a otra, siempre en maldición. En Proverbios capítulo 26 y el verso 2, vamos a ir a Proverbios. Es un versículo cortito, pero deja una gran enseñanza. Y dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Recuerden, hermanos y hermanas preciosas del Señor, de que todo tiene una causa. Todo tiene una razón de ser. Por eso les leí al principio acerca de esta joven señora que llega a buscar consejería. Y la hermana Marilyn le dice, tus hijas van a acarrear la misma maldición si usted no hace un alto en su vida. Y eso es lo que yo le aconsejo a la mayoría de las personas cuando vienen a consejería. Yo le dije, usted viene arrastrando una maldición. Algo viene pasando en su vida. Vea que ya la alcanzó a usted. Vino de su madre, vino ahora a usted y ahora va alcanzando a su hija. Y si ustedes no hacen un alto y se vuelven a Dios y caminan ordenadamente como tiene que ser, según la palabra del Señor, eso va a alcanzar a sus nietos. Entonces todos nosotros queremos que nuestra descendencia sea bendita en la tierra, que nuestra descendencia alcance la bendición de Dios. Todos nosotros queremos ver la bendición de Dios en nuestra familia, ver a nuestros hijos y a nuestras hijas que se aman, que no hay contienda, que no hay rivalidad, que no hay destrucción entre ellos mismos. Todos queremos que nuestros hijos se amen, que nuestros nietos se amen también y no haya rivalidad ni disensión, porque ahí está la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios está en una familia, todo es armonía, todo es paz, todo es gozo, todo es unidad. Pero cuando hay disensión, división, contienda por cosas que no tienen sentido, que se dan muchas veces en las familias, ahí está trayendo maldiciones como le pasó. Imagínense lo que pasó con los hijos de Noé, donde él estaba ahí en sus borracheras y por causa de eso vino maldición a sus hijos. Vamos a ver aquí mismo donde acabamos de leer, Éxodo 34, donde acabamos de leer, dice que él dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vemos aquí que aunque nos hayamos hundido, aunque las familias hayan cometido errores, aunque vengan arrastrando situaciones terribles, pero si una persona se vuelve a Dios, si una persona se arrepiente, reconoce, busca la raíz de esas maldiciones generacionales y hay una persona en la familia que tiene que humillarse, o los dos, o la pareja, humillarse pidiendo perdón delante de Dios y diciéndole al Señor, traiga restauración sobre nuestras familias, traiga esa paz que nosotros necesitamos y el Señor la va a traer. Ahí es donde nos alcanza la misericordia de Dios. Él hace misericordia con nosotros. ¿Y cómo es que esa misericordia nos alcanza? Yo recuerdo en una oportunidad que estaba orando, me quedé unos días en mi oficina ahí orando constantemente, perseverando en el Señor, buscando la dirección de Dios. Y yo le decía, Señor, ¿por qué pasó esto tan tremendo? ¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés está ahí en ese monte, está clamando y está diciéndole, Señor, muéstrame tu gloria? Porque Moisés le decía, muéstrame tu gloria. Y él lo que quería era ver la gloria de Dios. Me imagino que ver ese trono donde está nuestro Dios sentado, ver su rostro, hablar con él.
¿verdad? Pero Dios había establecido, no me verá hombre que mientras esté vivo, o sea, solamente mientras partamos de esta tierra. Y entonces Dios le dice, ok, yo voy a pasar al lado suyo. Usted no va a ver mi rostro, pero va a ver mis espaldas. Y yo voy a pasar proclamando el nombre de Jehová. Entonces entendemos cómo Dios se manifestó a Moisés de esta manera. Y le dice, yo soy un Dios fuerte, misericordioso, piadoso. Ahí se le estaba revelando tal y como él era. Y le dice que guarda misericordia a millares. O sea, Dios espera. Dios es paciente, aleluya. Él espera que las familias se vuelvan a Él. Él espera que las familias se reconcilien con Él. Él espera de que haya sanidad en los corazones de las personas. Y miren, como dice la palabra del Señor, Él envió a su Hijo Jesucristo exclusivamente para eso. Ahí en Jesucristo nosotros vamos a encontrar, esto fue en el Antiguo Testamento que Dios se le revela a Moisés de esta manera. Pero ya en el Nuevo Testamento usted va a descubrir cómo Jesucristo es revelado a nosotros. Y con Él vino la paz, con Él vino la salvación, con Él vino la misericordia, con Él vino la restauración de todas las cosas. Por eso la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, la palabra del Señor dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Usted y yo, antes de llegar a Cristo, veníamos arrastrando herencias de maldición. Descubrimos cómo es posible. Es que mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, entonces yo también fui alcohólico. ¿Cuántas maldiciones acarrea el alcoholismo en una familia? Cuánta destrucción, cuántas mujeres sufren por causa de que el esposo es alcohólico y que muchas veces llega a la casa, golpea a la esposa o golpea a sus hijos o maldice, dice palabras horribles. Maldición significa decir mal. Y dice la palabra del Señor que toda palabra maldicha que salga de nuestra boca, eso es maldición para los demás. En el Antiguo Testamento vemos cómo ese pueblo de Dios le dice, yo soy ese Dios misericordioso. Si se vuelven a mí y caminan en rectitud, yo los voy a bendecir. Pero en el Nuevo Testamento, igual, Dios nos dice, si se vuelven a mí y vienen y a través de Jesucristo hay un cambio en sus corazones, porque el único que puede transformar el corazón del hombre es Jesucristo. El único que puede traer vida nueva es Jesucristo. Déjeme decirle que si usted ha conocido la palabra del Señor, ha oído de la palabra del Señor, pero no ha tenido una transformación total, es porque no le ha sido revelado el Dios Todopoderoso. El Señor transforma la mente, el corazón de cualquier persona. Usted tal vez me dirá, es que pastora, nosotros nacimos así, estos pecados son parte de nosotros. Es cierto. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos el instinto de pecar. Todos queremos hacer lo malo. Nos gusta más lo malo. Pero la palabra del Señor dice que cuando venimos a Cristo, entendemos que tenemos que caminar en la luz, en obediencia a su palabra, a caminar en santidad delante del Señor. Y esto lo da el Espíritu Santo si nosotros nos disponemos a que Él nos cambie y Él nos transforme y nos haga una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 y el verso 16. Vamos a descubrir cómo es el hombre en su naturaleza pecaminosa. Dice 5:16 de Gálatas. Dice el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Esto significa caminar conforme el Espíritu Santo. Usted va a caminar bajo la guianza del Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Desde el momento que usted entregó su corazón al Señor, algo diferente comienza a ocurrir en usted. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, y está hablando Espíritu con mayúscula, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisieres. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nosotros venimos acostumbrados, dice la palabra del Señor, que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Engañosos. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa. El instinto es pecar. El instinto es hacer lo malo. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor hace una transformación total. Y si usted se dispone, Él va desarrollando en usted los frutos del Espíritu Santo. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y usted me dirá, pero pastora, ¿cómo puede ser posible si nosotros venimos con ese instinto? Todos somos pecadores. Eso es lo que mucha gente dice. Es verdad. Todos nacimos con ese instinto de pecadores, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo a morir en la cruz, para que a través de esa muerte, de ese sacrificio, usted y yo obtengamos el regalo de la vida eterna y seamos transformados por el poder de Dios. Entonces, el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué es necesario que nosotros eliminemos el pecado en nuestra vida? Porque tenemos que volver al diseño original que Dios estableció en el jardín del Edén. Y el pecado es lo único que trae consecuencias a nuestra vida. El pecado es lo único que trae maldiciones a nuestra vida. Si obedecemos a Dios, nuestros hijos, como decía la hermana Marilyn Hique, y nuestros nietos, aleluya, le darán trabajo al diablo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nietos van a ser formados en la palabra, instruidos en la palabra, obedeciendo a Dios con temor y reverencia. Y nuestros nietos también van a aprender, porque es de una generación a otra que se va a transmitir todo lo que hemos recibido. Vemos aquí que esas obras de la carne, que es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre viejo, que dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos, todos esos frutos de la carne han estado en nosotros, pero al llegar a Cristo hay una transformación, hay una libertad. Y vemos aquí todo el tipo de pecado que los hombres cometieron: adulterio, fornicación, inmundicia, se refiere a toda inmundicia sexual, lascivia. Las personas que tienen lascivia, hasta en los ojos se le ve, andan por la calle los hombres llenos de lascivia, de lujuria, viendo y codiciando a otras mujeres. Y la palabra del Señor dice que todo aquel que codiciare a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esos son pecados de la carne, pecados sucios, inmundos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser limpiados y transformados por la sangre de Jesucristo. Y vemos también que el apóstol Pablo menciona los celos, las iras, los pleitos, las contiendas, las enemistades, la hechicería, la idolatría. La idolatría es pecado. Entonces todo eso acarrea maldición sobre nuestra vida. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser muy conscientes de lo que dice la palabra del Señor y comenzar a escarbar en nuestra vida. Señor, ¿cuál derecho tiene el enemigo sobre mi vida? Porque nosotros como hijos de Dios, no debemos darle al diablo ningún derecho para que destruya nuestras generaciones, para que destruya nuestras vidas. No dejarle ninguna puerta abierta. Hay personas que me dicen, es que ya yo me aparté del pecado. Pero en su mente lo siguen codiciando, en su mente lo siguen deseando. A escondidas hacen cosas impuras, deshonestas, que no es agradable delante de los ojos de Dios. Nadie le está viendo, pero Dios sí le está viendo. Nadie conoce su corazón, pero Dios sí conoce su corazón. Y la palabra del Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Entonces, la limpieza, la santidad se genera de adentro para afuera. Tienes que pedirle a Dios, limpia mi mente, limpia mis ojos, como dijo Job. Yo hice pacto con mis ojos, decía Job. ¿Cómo habría de mirar a una virgen?
Entonces, cada hombre, cada mujer tiene que santificarse de adentro para afuera. La limpieza es interna del corazón, los malos pensamientos, toda impureza en la mente, en el corazón, se limpia con la palabra del Señor, se limpia buscando la presencia del Señor. Si usted tiene que orar y ayunar con tal de que usted sea santificado y santificada, hágalo. Es importante porque usted está librando una batalla por sus generaciones. Bendito sea el Señor por siempre. Y vemos aquí donde dice la palabra del Señor, también habla de envidias, homicidios, borracheras y orgías. Es increíble que en ese tiempo que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y en lugares donde estaban ubicadas las iglesias del Señor, por ejemplo Éfeso, por ejemplo Roma, por ejemplo Galacia, todos estos lugares eran lugares demasiado pecadores, había gente con demasiado pecado, porque la gente se entrega a la inmundicia, la gente se entrega al pecado desenfrenadamente. Y vemos que en ese tiempo que él escribe, ya hablaba acerca de las orgías. Y esto es muy común hoy día. Estamos escuchando de parejas que dicen, es que yo no me conformo solamente con tener relación sexual con mi esposo, quiero que hayan más personas. Queremos hacer tríos, queremos hacer de 4 personas, queremos tener eventos en lugares donde puedan haber muchos hombres y mujeres teniendo sexo con libertad. Gente que se desnuda, gente que hace todo lo contrario que dice la palabra del Señor. Y es porque el hombre siempre por instinto se quiere revelar a lo que Dios estableció en su palabra. Y el Señor siempre quiso que el hombre y la mujer fueran sanos en su mente, que tuvieran una sexualidad sana. Pero Satanás vino y distorsionó la vida sexual de una persona. De las personas, de los niños. Hay niños que son abusados de 5, 6, 7, 8 años. Un niño que tiene que estar jugando con carritos, una niña que tiene que estar jugando con muñecas. En ese tiempo ya fue embarrada, ya fue ensuciada con cosas inmundas, con pensamientos impuros, con cosas sucias que los involucraron desde pequeños, contaminándolos con asuntos sexuales, abuso sexual. Y a causa de esto, una persona, después de que ha sido abusada sexualmente cuando niño, cuando grande, le cuesta mucho liberarse de esto. A no ser que llegue a Cristo, a no ser que se someta al Señor y le diga, Señor, libérame, sana mi mente de esos recuerdos, de esos eventos, de esas cosas horribles que yo vi en el pasado. Por eso es que la palabra del Señor dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, porque es amar y obedecer al Señor lo que va a traer tu libertad. Luego, en Efesios capítulo 4 y el verso 17, dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en oscuridad, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes, cuando andábamos en delitos y pecados, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hay que despojarse, hay que desecharlo, como cuando usted se quita un vestido viejo, sucio, mugriento. Despojaos del viejo hombre que está viciado, porque el hombre viene viciado a esos deseos pecaminosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Lea toda esta palabra en Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 5 y va a encontrar una enseñanza tremenda del apóstol Pablo explicando cómo usted y yo podemos ser renovados
en el Espíritu Santo. Limpiada nuestra mente, renovada nuestra mente, porque estamos librando una batalla por nuestras generaciones. Usted no puede dejarle una mala formación a sus hijos. Usted no puede dejarle una mala formación a sus nietos. Usted no puede enseñarle a sus hijos borracheras. Usted no puede enseñarle a sus hijos sobre pecados sexuales y darles una enseñanza sobre eso. Si usted anda en desobediencia, si usted anda con un hombre, con otro hombre, como la mujer samaritana, usted tiene que dar un buen ejemplo a sus hijos. Y si usted ha tenido una vida así desordenada, usted tiene que reunir a sus hijos y decirles: mi vida era desordenada. Yo era desobediente a Dios, pero decidí volverme a Dios. Y la palabra del Señor dice que si nos volvemos a Él, vamos a encontrar misericordia. Porque dice la palabra del Señor: hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En este tiempo hemos alcanzado la misericordia en Cristo Jesús. Hemos encontrado la salvación, hemos encontrado el perdón, hemos encontrado la renovación de nuestra mente. El Señor ha renovado nuestra mente. Su mente es tan limpia y renovada en Cristo Jesús que usted no quiere contaminarla de impureza. Usted no quiere que salga una mala palabra de su boca. Usted no quiere volverse a embarrar en el charco del adulterio y la fornicación, en la inmundicia sexual. Porque la palabra del Señor dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo enseñó y dijo: cada vez que usted, hombre, se contamine con una mujer prostituta, es como que si usted hubiera pactado su cuerpo con ella. Dice: nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si usted es templo del Espíritu Santo, usted nunca va a querer contaminarse. Y no va a querer nada que dañe a su descendencia. No va a querer nada malo que dañe a sus hijos. Por lo tanto, este es un tiempo para reflexionar, aún para descubrir. Si usted está en Cristo y usted está sufriendo algunas situaciones y usted dice: pero ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué si yo llegué a Cristo, en esta área no lo he logrado? En esta área sigo luchando. En esta área sigo dañado o dañada. Mis pensamientos son pensamientos de rencor todavía, de resentimiento, fortalezas del pasado, recuerdos del pasado. Mi mente siempre está maquinando asuntos sexuales. No puedo salir de esto. Es tiempo de que usted busque su liberación. Recuerde que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino también para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Eso dice el libro de Romanos. Entonces, usted tiene la bendición en su mano. Usted tiene la bendición, usted tiene la respuesta de Dios en su vida. Vamos a orar en este momento. Yo quiero orar por usted ahí donde usted se encuentra, y yo quiero que usted cierre sus ojitos, y si tiene que enfrentar algo de su pasado, enfréntelo. No deje nada. Mire, le vuelvo a repetir: no deje nada guardado. Dice la palabra del Señor: examina mi corazón, examíname a ver si en mí hay camino de perversidad. Examine su corazón y usted va a descubrir cosas que están ahí en el alma, en la mente, del pasado. No las almacene, no las guarde, no las reprime, sáquelas. Busque un consejero, una consejera, confiese su pecado. La palabra del Señor dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Permite que el Señor te alcance con su misericordia. Peleemos en batalla espiritual, oremos, pidamos a Dios por nuestros descendientes, pidamos a Dios por nuestros hijos, pidamos perdón si hemos abierto puertas en el pasado que todavía no las hemos cerrado, que están ahí anidando todavía en nuestra mente. No permitamos nada que afecte ese hombre espiritual. Ese hombre espiritual que cada día se va alimentando más y más del Señor y va creciendo. Porque si usted se alimenta del Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo, habla la palabra de Dios en su casa, bendice a sus hijos y nietos, les habla la palabra de vida a sus hijos y nietos van a recibir una herencia espiritual incalculable. Y eso es lo que va a regir sus vidas por el resto de su vida. No como pasó con esta historia que les acabo de leer aquí, donde este hombre dice: fue un impío, fue un hombre apartado de Dios, fue ateo, rechazó a Dios. Toda su descendencia acarrió maldición.
pero aquel Jonathan Edwards tuvo una familia, una herencia de bendición incalculable, una generación bendita por siempre, porque dice que él alcanzó la misericordia de Dios. Yo quiero, pongamos una canción, George, hay una canción que les di, y yo quiero que usted la escuche, y porque la canción es demasiado linda y habla acerca de pelear por nuestra familia, de conquistar por nuestra familia. Y vamos a escuchar esa canción, vamos a recibirla en nuestro espíritu y luego al final vamos a orar. Yo quiero que oremos por nuestras familias, por nuestras generaciones, para que sean generaciones benditas. Ofreceré sacrificio de alabanza, oh, 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 oh. Adoraré hasta ver que tu fuego caiga, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mis manos levanto, no me rendiré. El altar se enciende hoy con tu poder. Cadenas se rompen, el fuego de tu presencia en el altar arderá. Mis manos levanto, no me rendiré. El altar se enciende hoy con tu poder. Se rompen, el fuego de tu presencia en el altar arderá. Que se abran los cielos, que descienda tu gloria, que se llene la casa. El fuego está encendido y no se apagará. Se abren los cielos, que descienda tu gloria, que se llene la casa. El fuego está encendido y no se apagará, no se apagará. No, ofreceré sacrificios de alabanza. Cadenas y tu pueblo declarar que se abren los cielos, que se abran los cielos, se abren, se abren, se abren, se abren los cielos, y llenan, se abren, y llenan, se abren, y llenan, se abren.
estamos escuchando esta hermosa alabanza, que se abran los cielos, que se llene la casa, que esté lleno de tu gloria, que se rompan cadenas. Entonces, en esta mañana vamos a orar para que se rompan esas cadenas. Mis hermanos allá en Turrialba también oren para que esas cadenas se rompan también sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia. Yo quiero orar por ustedes, preciosos hermanos y hermanas, desde aquí, desde Grecia, enviando una palabra de bendición sobre las familias. La palabra del Señor dice: en tu simiente estarán benditas todas las familias de la tierra. Así que nosotros tenemos que pelear por nuestros hijos, tenemos que pelear por nuestros nietos, tenemos que pelear por nuestra descendencia, para que nuestra descendencia sea de bendición en esta tierra. Familias consagradas y dedicadas para el Señor. Voy a orar por usted. Padre celestial, en este momento, Señor, me uno a mis hermanos, Padre Santo, que están allá en sus hogares, en diferentes lugares, Señor. Padre, hoy hemos hablado una palabra, Señor, que dice que tú eres ese Dios clemente, misericordioso y piadoso, Señor, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, Señor. Pero tu palabra dice que tú visitas la iniquidad o la maldad de los padres o de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen, pero haces misericordia a millares a los que te aman y guardan tus mandamientos. En este momento, Señor, todo aquel pueblo suyo, Señor, que está escuchando esta palabra en este día, Señor, Padre, en este momento, Señor, venimos pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que te glorifiques en cada una de nuestras familias. Dígale al Señor en este momento: Padre, yo dedico a mi familia, yo consagro a mi familia. Tú me diste una herencia de bendición, porque tu palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Señor, tú me estás dando una herencia de bendición. Tú me estás dando hijos e hijas, Señor, para que sean criados en tu palabra, Señor, y no para que acarreen maldición. En esta hora, Padre, yo rompo con toda maldición. Si usted ha ubicado alguna cosa en su vida que tiene que romper con maldiciones, dígale: Padre, yo rompo con esta maldición. Si todavía en usted hay pensamientos de iniquidad, si todavía en usted hay ese instinto, ese deseo por el alcohol, por las drogas, dígale: Señor, yo rompo con esas cadenas que ataron mi vida, que ataron la familia de mi abuelo o de mi bisabuelo, de mi padre, Señor. Yo no quiero que esto venga a alcanzar a mi generación, Padre, porque yo declaro que mi generación es una generación bendita. Todos los pecados sexuales, Señor, que hicieron mis antepasados, Señor, mis abuelas, mis abuelos, Señor, todas las puertas que abrieron al pecado, Señor, de brujería, de hechicería, de idolatría, Señor, de gloria. En esta hora yo me levanto en autoridad en el nombre de Jesús y vengo rompiendo, Señor, con toda iniquidad. Vengo rompiendo con toda herencia de maldición, Señor, porque tú quieres que yo sea un hijo de luz. Tú quieres, Señor, que yo sea, Señor, bendecido y bendecida en esta tierra. Por lo tanto, Señor, tomo la palabra de autoridad y te pido, Señor, que me metas en tu palabra. Te pido, Señor, que me lleves, Señor, a profundidades, a conocer, Señor, lo que significa esto, Padre, porque quiero, Señor, tu bendición sobre mi casa. Quiero tu bendición sobre mis hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda contaminación en mi mente, Señor. Todo lo que ha atado a mi mente, Señor, con pensamientos del pasado, con pensamientos de abuso, con pensamientos sexuales. Señor, yo renuncio a toda esa contaminación, Padre. Yo renuncio a la pornografía. Si usted se ha contaminado en pornografía, dígale: Padre, yo renuncio a esa maldición, porque esto va a acarrear maldición sobre mi matrimonio. En el nombre de Jesús, destruyo esas fortalezas en mi mente, Señor, y desato mi mente, limpia mi mente, renueva mi mente, como dice el apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Señor, renueva mi mente. Quiero una mente sana, quiero una mente limpia, quiero una mente santificada, quiero una mente que camine en obediencia a tu palabra, Señor. Y como dice tu palabra,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Enséñame a guardar tu palabra. Enséñame a guardar tus dichos, Señor. Enséñame a caminar en obediencia, Padre. Yo cierro toda puerta, todo diseño que Satanás ha creado para mi familia. En esta hora lo anulo. Anule los diseños. Todo diseño que Satanás haya creado para mi familia, lo destruyo, lo anulo en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que mi familia será bendita en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde en este día. Disfrute con su familia. Aproveche cada momento, cada evento especial, cada cumpleaños. Reúnase con su familia. Alimente y fortalezca la vida espiritual de su familia. Comparta la palabra con sus nietos. El Señor le dijo a su pueblo que se lo repitieran a sus hijos una y otra vez. Hable la palabra, inyecte la palabra de vida a sus hijos para que nunca ellos sean alcanzados por maldición. Que Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto, si el Señor lo permite. El próximo viernes estaremos aquí hablando un tema de intercesión y nuevamente el domingo una palabra de Dios que traerá gran edificación a su vida. Buen día.